En este video te voy a enseñar a hacer cualquier personaje con inteligencia artificial. Muchas veces la IA no te da el personaje que tú quieres porque ese personaje tiene licencia. Así que con este método vas a aprender a hacer personajes aunque tengan licencia con inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer es ir a Perplexity. Esta inteligencia artificial es como un ChatGPT, pero vamos a utilizar una función bastante en específica. Te vas a tener que registrar con un correo para poder utilizarla. A pesar de que esto es totalmente gratis, vas a tener que desbloquear esta opción llamada espacios. Aquí en espacios vamos a crear un espacio nuevo y lo vamos a rellenar de la siguiente forma. En la parte de arriba le vas a poner un título, una descripción. Aquí puedes poner lo que tú quieras, pero lo más importante es las indicaciones. ¿Qué es esto de las indicaciones? Es básicamente las instrucciones que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos haga algo en específico, pero lo vamos a dirigir directamente a que nos cree un prompt. Y ese prompt te va a ayudar a hacer tu personaje lo más exacto posible. En la parte de acá arriba le vamos a decir que tu rol es investigar sobre un personaje y darle información en un prompt para crear una imagen con Midjourney. En este caso voy a utilizar Midjourney, tú puedes ocupar la IA que estés ocupando, no hay problema, puedes usarlo con cualquier IA. Yo lo voy a hacer con Midjourney porque es la que yo estoy utilizando. Y en la parte de abajo le vamos a poner: iniciarás con el nombre del personaje y de dónde sale. Por ejemplo, Goku de Dragon Ball. Colocarás sus características físicas iniciando por el cabello, qué tipo de cabello, qué color de cabello, qué tipo de corte es, algún accesorio que use, color de ojos, algún accesorio que use en la cara, rasgos físicos, vestimenta, color de vestimenta, accesorios que normalmente use y todos los detalles que puedas dar característicos del personaje. Al final colocarás el estilo con el autor del personaje, por ejemplo, al estilo Akira Toriyama. En caso de que no se sepa el autor, se usará en donde sale, por ejemplo, al estilo Genshin Impact. Y al final le vamos a poner: el prompt lo darás en español, en inglés y en japonés. Esto nos va a servir porque en español lo vas a poder ver perfectamente cómo te lo ha descrito, en inglés lo va a servir para que te lo pueda entender mejor la inteligencia artificial, y en caso de que estés ocupando una IA en japonés, pues bueno, te va a dar el prompt directamente en japonés. De todos modos, no te preocupes porque te voy a copiar esta parte, te las voy a estar copiando en la descripción para que lo tengas, simplemente lo copies y lo pegues y te funcione el espacio correctamente. Le damos en actualizar o le damos en crear en caso de que tú vayas a crear uno y listo, ya le vas a poder escribir lo que tú quieras a esta inteligencia artificial. Por ejemplo, yo le he puesto REM de Re0 y ya me ha dado toda la investigación de REM. Aquí te dice todas las características que tiene el personaje y lo mejor aún, nos va a dar el prompt ya describiendo al personaje. Ahora, una de las cosas que también está interesante es que te van a dar las imágenes. Entonces aquí puedes ver las imágenes del personaje para tomar referencias. Por ejemplo, voy a tomar esta, le doy aquí en abrir imagen, nos vamos acá y le damos en copiar. En la parte de acá arriba de Midjourney vas a poder pegar la imagen. De esta forma vas a tener la referencia y vas a poder poner el prompt que te ha dado Perplexity. Y bueno, aquí está el resultado ya teniendo la referencia, teniendo un poquito más de contexto del personaje y la descripción. De esta forma vas a poder obtener personajes con licencia. Es mucho más fácil que quererlo hacer tú de forma manual, ya que muchas veces hay características que no sabes cómo explicarlo y esta inteligencia artificial te va a ayudar a describir al personaje y aparte de eso le vas a dar contexto a la IA para que no falle en la creación de tu personaje. Es importante que agregues la imagen, sobre todo en Midjourney, que te permite reconocer la imagen, ya que esto te va a ayudar mucho a tener una exactitud de tu personaje, ya que si no lo pones te puede salir de esta forma. Por ejemplo, aquí hice unas pruebas con Bulma. El tema es que yo aquí le agregué un profile y también le agregué un código de referencia para darle un estilo distinto. Y bueno, esto es lo que me arrojó. La verdad es que sí es Bulma, pero obviamente es una Bulma de la vieja escuela. Y en este ya lo puse sin ningún estilo ni nada, pero sin ninguna imagen de referencia. Y me arrojó este resultado. Esta Bulma obviamente es Bulma que conocemos de Dragon Ball, pero aquí te empieza a dar personajes genéricos. Obviamente cualquier persona que lo vea va a dar la referencia a Bulma, pero si tú ya quieres algo mucho más exacto, te recomiendo poner una imagen de referencia. De esta forma vas a poder obtener el personaje que tú quieras de una forma más exacta. La verdad que Perplexity me ha ayudado muchísimo a hacer este tipo de cosas y como estás viendo te da cosas bastante buenas. Así que espero que te haya gustado y te sirva para poder hacer tus personajes mucho más exactos. Ahora, aquí en pantalla te voy a dejar las mejores IAs para poder animar a tus personajes en el 2025. Esas son las mejores IAs que hay actualmente. Ya más adelante irán saliendo más, seguirán saliendo nuevos modelos, así que te estaré actualizando con videos constantemente sobre las novedades de inteligencia artificial y el anime. No olvides suscribirte, seguirme en las redes sociales y muchas gracias por ver este video. Bye.